nos lo cuente él mismo. Antonio, muy buenas tardes. Antonio, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me oyes? Vale, perfecto. Antonio, decíamos que has recibido ese premio Jaume I en la categoría de Economía. Cuéntanos, ¿en qué consisten tus investigaciones y en el marco, bueno, pues de qué tipo de trabajos se te otorga este premio? El jurado menciona un par de cuestiones. Una es las contribuciones a economía de la conducta y economía experimental, y también análisis de redes complejas. Entonces, en términos de economía de la conducta, digamos que una de las contribuciones ha sido entender cómo los individuos tienen preferencias por evitar la desigualdad, y cómo esas preferencias por evitar la desigualdad, tanto la que es en contra suyo como la que es a favor suyo, inciden en sus actuaciones. Algunas de las cosas que he descubierto en ese ámbito es, por ejemplo, la inmensa diversidad de tipos de preferencias de ese estilo que existen. Hasta que empezó este tipo de investigación, los economistas actuaban con individuos que solamente estaban interesados en lo que ellos ganaban y nada más. Este tipo de investigaciones ha ido abriendo el abanico, y entonces vemos que algunas personas están muy interesadas en simplemente ganar más que los demás. Hay otras que no quieren ganar menos que los demás, pero tampoco quieren ganar ellos más que los demás. O sea que la variedad de preferencias es muy grande. Y por otro lado, una cosa que se expresa en mi trabajo, quizás la más novedosa, es que en los entornos laborales las organizaciones prefieren entornos laborales donde las preferencias de los individuos sean relativamente homogéneas, para evitar problemas de que las comparaciones interpersonales hacen más difícil la convivencia. Entonces, habrá organizaciones de gentes relativamente más altruistas, organizaciones que se conforman con individuos que todos ellos son, pues, particularmente egoístas o no tienen mucho interés en lo que los demás quieren, y así sucesivamente. Y, digamos, esto, por ejemplo, en particular quiere decir que las organizaciones, y algo que estamos viendo además en los últimos años, tienden a segregarse entre organizaciones de muy alto nivel, con trabajadores todos ellos muy bien preparados, y organizaciones, digamos, de medio nivel o nivel más bajo, con trabajadores menos preparados. Este es, por ejemplo, por ese lado. Por el lado de redes complejas, lo que hemos hecho ver es la importancia que tiene también en las organizaciones el hecho de que los esfuerzos de un individuo están relacionados con los de los que están cerca de ellos. Yo quiero estar en un lugar donde el resto de trabajadores también se esfuerce mucho, porque puedo aprovecharme de sus esfuerzos y ellos se pueden aprovechar de los míos. Esto es por decir una pincelada. ¿Cómo es, Antonio, el proceso de, bueno, pues de investigar, ¿no?, para llegar a todas estas conclusiones? Cuéntanos un poquito más, bueno, pues sobre tu trabajo en el día a día. Me imagino que esto es un trabajo de mucho tiempo, con mucha metodología, con mucha dedicación. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia personal y, bueno, pues cómo al final o en una parte de ese camino, porque desde luego que el estudio nunca acaba, pero en una parte de este camino, bueno, pues recibes un premio, ¿no?, por ese trabajo. Sí, el trabajo científico en todas las ciencias, en particular en la economía, digamos, la metodología consiste siempre en: primero tenemos una idea de qué es lo que nos interesa estudiar, cuál es el fenómeno que nos parece interesante. Y esto puede venir de múltiples lugares. Puede venir de leer un periódico, de tener una interacción personal, o simplemente de saber o de tener una cierta noción de cómo funciona el mundo. Una vez que uno tiene esta idea, hay como dos alternativas. Uno puede dedicarse directamente a intentar medirla y obtener datos sobre ella, y los datos que se pueden obtener son de distintos tipos. Pueden ser experimentales, y experimentales pueden ser de laboratorio, o pueden ser experimentos de campo, en ensayos aleatorios controlados, donde uno pone a un grupo de tratamiento y un grupo de control, exactamente igual que se hace con las vacunas. Pues podemos hacerlo en nuestro trabajo. O hay trabajo que también puede ser directamente más abstracto y teórico, en el que uno postula un modelo de cómo funciona la realidad, piensa cuáles son las motivaciones que tienen las personas para actuar,
y qué se sigue del hecho de que las personas tengan este tipo de motivaciones para actuar cuando interactúan entre ellos. Así que las metodologías son muy variadas y yo en particular he hecho prácticamente de todo. Empecé un trabajo más teórico abstracto, luego fui haciendo experimentos laboratorio y ahora últimamente también estoy haciendo cosas con datos de campo. Así que es habitual que cualquier científico utilice la herramienta más adecuada en el momento para el fenómeno que quiere estudiar. Antonio, me parece que también has estado investigando, ¿no? Con respecto a los comportamientos, pero relacionado con las redes sociales, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más sobre esto, ¿qué has descubierto? Bueno, aquí hay un pequeño problema de traducción. En terminología, digamos, en anglosajona se habla de social networks para hablar de redes complejas, redes donde hay individuos, personas que interactúan entre ellos y en el cual las acciones de una persona tienen impacto, tienen efectos en las acciones de otra y simultáneamente esas conexiones generan importantes efectos. O sea, no es redes sociales en el sentido de Twitter, Facebook o este tipo de redes tecnológicas, aunque obviamente hay conexiones. Pero, por ejemplo, una cosa que me ha interesado mucho es en cuestiones de educación en particular, cómo el esfuerzo de educación y de investigación, el esfuerzo de un determinado investigador, de un determinado estudiante, está influenciado por los esfuerzos de las personas que están alrededor suyo. Y cómo hay una especie de efecto multiplicador en el cual si todos los individuos del grupo al que estamos conectados empiezan a esforzarse menos, pues eso también nos hace esforzarnos menos. Y si son más esforzados o simplemente tienen más talento, pues esto también nos hace esforzarnos más. Otro tipo de cosas que he estudiado también ese aspecto de redes sociales tiene que ver cómo se transmite el conocimiento en una organización. En particular, imaginemos que hay una pieza de un puzzle que cae en un lado, una idea, por ejemplo, de un problema que cae en un lado de una organización científica, por ejemplo, y que la otra pieza del puzzle está en otra parte de la organización, pero no lo sé. Ahora, por ejemplo, tengo un problema que necesito alguna información de un estadístico para que me resuelva el problema. Es un problema de un proceso estocástico complejo y necesito saber algo. Yo tengo la idea, pero necesito que alguien me ayude. Pero no sé quién es digamos, el estadístico que me va a ayudar a resolver este problema. Y entonces, ¿cómo transmito la información a través de esa red? Entonces, hay dos posibilidades. Si la red está organizada de una manera muy centralizada, pues entonces yo voy a la persona que tiene todo el conocimiento, que sabe todo lo que sabe todo el mundo, voy y le pregunto y esto dice, no, al que tienes que preguntar es a fulanito. Otra forma es que la red esté muy distribuida y no muy centralizada, sino que yo voy preguntando por aquí y por allá y tarde o temprano la pregunta llega al que va a poder resolvérmela y yo consigo resolver el problema. Entonces, son dos formas de organizar una organización, una institución, y tienen, digamos, ventajas y tienen inconvenientes. La organización muy centralizada, el problema que tiene es que si el centro se colapsa, nadie puede hacer nada. En cambio, las redes distribuidas no dependes tanto del centro, pero se tarda más en encontrar el objetivo. Y esto es importante, es una cuestión que digamos, es relevante no solamente en redes de personas, sino también incluso en redes de mecanismos. Y, por ejemplo, se ha visto últimamente que en redes muy centralizadas, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido hace poco un problema grave en la distribución de energía porque en algunos estados pues, estaban excesivamente centralizados. Ha habido un problema en un sitio de la distribución eléctrica y de pronto se han quedado sin mucha gente. En una red distribuida no tendría ese problema. O sea que ese tipo de trade-offs, de intercambios entre las distintas posibilidades, pues es importante estudiarlos. Alguna cuestión más dentro de todo esto que queríamos comentar contigo era que nos expliques un poco más acerca de la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver la racionalidad? ¿Qué tiene que ver con bueno, pues ese cálculo, ¿no? Dentro de las tomas de decisiones? Me parece que una de las cosas que se habla, precisamente habla de esa racionalidad completa, ¿no? Que no se tiene a la hora de la toma de decisiones. Explícanos un poquito esto para que podamos entenderlo. Sí.
Digamos que hasta hace 30 años por ahí, cuando empecé a trabajar, también, igual que suponíamos que todos los individuos eran completamente egoístas y solo les preocupaba su propia utilidad, también se suponía que todos los individuos eran capaces de tomar decisiones como si fueran prácticamente computadoras y calculadoras omniscientes que eran capaces de tener todo el conocimiento en su cabeza y tomar las decisiones así. Pero la realidad es que los humanos, aunque tenemos unas capacidades cognitivas muy importantes, no somos perfectos y nuestra forma de tomar decisiones, pues a veces tenemos fallos, incluso algunas veces estos fallos son sistemáticos. Y entonces queremos entender qué pasa cuando hay estos fallos. Un fallo concreto pues puede ser damos demasiado peso al presente y relativamente demasiado poco peso al futuro, y esto nos hace ser en un sentido miopes y, por ejemplo, a lo mejor estamos ahorrando menos para nuestra jubilación de lo que deberíamos. Podemos tomar decisiones cortoplacistas en el sentido de, bueno, no vamos a cerrar la economía hoy porque esto va a ser muy caro, cuando a lo mejor no cerrar la economía hoy para protegernos de una pandemia quiere decir que mañana van a morir muchos miles de personas y además la economía va a sufrir todavía más, ¿no? Entonces, este tipo de sesgos de conocimiento, pues es importante entenderlos también. Pues Antonio Cabrales, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, por acercarnos un poquito de tu trabajo y estas explicaciones, y bueno, felicidades por el reconocimiento. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir a